¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal Poe el Alquimista y esta sección sobre juegos de rol. Hoy vamos a contar con la presencia de Daniel Domínguez para hablar del rol en vivo. Cuando nos referimos a rol en vivo, queremos decir que no es en una mesa, con un tablero, sino que se juega en exterior, que se juega, por ejemplo, en mitad de la calle. Daniel, bienvenido al canal Poe el Alquimista. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo se pone en práctica un juego de rol en el que no se cuenta con, aparentemente, pues con tablero, con dados, que se hace en mitad de la calle, en un paraje determinado? ¿Es realmente fácil el llevar a cabo este tipo de juegos? Bueno, esto es como todo, depende del número de gente y sobre todo qué es lo que quieres recrear, o sea, que quieres llevar del juego a la vida real, entre comillas. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, ambientar lo que sería el juego de rol más sencillo, que sería un Cluedo, que básicamente es con una casa, varias habitaciones, y con lo único que te hace falta es un misterio y un cadáver. Claro. Coges ahí se plantea el misterio y tienes la ambientación. Es muy importante también eso, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, tienes que enfocarlo, tienes que cubrir la historia, que es lo que quieres cubrir. Pues esto es como el juego de rol de mesa, que hay diferentes ambientaciones. Puedes desde los mitos de Chulú, del Overcraft, puedes hacer también Señor de los Anillos, Juego de Tronos. Hay innumerables ambientaciones. Lo que pasa es, claro, que cada ambientación depende de un entorno. O sea, cuanto menos tengas que utilizar la imaginación en ese sentido. No es lo mismo hacer Juego de Tronos en el salón de tu casa que hacerlo en un castillo de verdad. O sea, es muy importante, me imagino, en el rol en vivo, la parte del atrezo, ¿no? El lugar que elijas, el escenario. Es importante, lo que pasa que, claro, depende de los recursos que cuentes. Si tienes que, por ejemplo, ya te digo, hacerlo en un sitio que no todo el mundo dispone de un castillo, indudablemente, con lo cual puedes intentar hacerlo en un paraje natural, donde esté permitido, sobre todo porque la gente se puede extrañar un poco de ver caballeros con armadura gótica en mitad de la serranía de Ronda o algo así. Entonces es eso, es intentar adecuarte a la ambientación, al entorno, y luego las reglas de hecho son casi lo más secundario, porque al fin y al cabo tú lo que llevas es un personaje y las reglas son para evitar discusiones únicamente. Entonces no solamente es importante, como tú comentas, el escenario, el lugar en el que estás, sino también me imagino el ropaje con el que estarías de alguna forma representando, ¿no?, al personaje. Indudablemente, o sea, tú cuando, digamos, se reparten los personajes, bueno, depende de qué partida, o se reparten personajes, o tú dices qué personajes puede llevar, depende también de la partida en sí. Pero normalmente tú debes de prepararte tanto atrezo, porque hace 3 semanas he venido de Alemania, donde teníamos que llevar las tiendas de época, comedores, arcabuces, los trajes, la comida, todo tenía que ser ambientado más o menos en 1500, 1600. Íbamos con un grupo serían Lankenets, que es como mercenarios alemanes, suizos, españoles de la batalla de Pavia. Vamos, ya es más complicado. Entonces, claro, para mover todo eso se precisaron 2 furgonetas, la colaboración de gente de Suiza, de Alemania. Eso es, digamos, estamos hablando ya de niveles de volverse loco. Y luego básicamente lo que tú puedas meter en una mochila, que sería una muda para poder vestirte para el viaje, para la partida, que puede ser a lo mejor de un par de horas, o en el caso de Alemania, que era una semana entera, que eso estamos hablando ya de que hace falta mucho más. O sea que para jugar a ese tipo de niveles, Daniel, eso tiene un coste, me imagino, elevado, ¿no? A primera sí. Lo que pasa que es que todo el mundo, digamos que ha tenido un disfraz. Tú te has comprado un disfraz en el chino y tranquilamente has usado eso. Lo que pasa que según vas moviéndote más en este mundillo, vas viendo que tal persona dice, uy, este se ha hecho una cuera de verdad, de piel de vaca o tal, y entonces ya le preguntas, o se la ha hecho él o se la ha comprado. Entonces, o te explica cómo se lo ha hecho, o bien te da una dirección y vas poco a poco. Bueno, yo llevo 15 años y vamos, mi armario es un tanto surrealista, porque por un lado tengo diferentes épocas y en el otro lado tengo la ropa de diario. Y tengo desde armaduras, piezas de armadura, también van modificando. Yo según me he ido haciendo más mayor, yo he ido dejando, digamos, la línea de batalla. Desgasta mucho el estar todo el día con la espada, parando gente, aunque no hay un contacto físico duro, pero una batalla de 3 horas, levantar y bajar el brazo 3 horas,
te hace polvo. Entonces yo ahora he ido cambiando el tema de armadura por otros trajes que son más, digamos, civiles. O este año, por ejemplo, hemos representado arcabuceros, que digamos que son disparos a distancia, de unas pelotas de goma de 40 milímetros, que es totalmente segura, pero claro, ya evito yo el contacto físico. O sea, tú te vas adecuando tu traje también a tus condiciones físicas. A mí ahora un chaval de 16 años, por muy buena grima que tenga yo, al rato estoy por los suelos ya hecho polvo. ¿Y hay una mayor limitación a la hora de elegir la aventura? Porque, por ejemplo, sobre una mesa puedes jugar a lo que sea, teniendo un buen sistema de juego, pero aquí, claro, el hecho, como estamos hablando de escenarios, de atrezos, de ropaje, ¿se puede jugar fácilmente a cualquier cosa o hay temas que serían un poquito más complicados? Ahí entramos otra vez en el tema de ambiente, la ambientación y el lugar. Antiguamente, antes de internet y todo eso, era bastante complicado decir, bueno, voy a hacer un fantasma. Hay una cosa de una investigación, a lo mejor en unas ruinas. Las ruinas son fáciles de encontrar, pedir permiso a la Guardia Civil de que va a estar en tal zona, pero luego tienes que hacer un fantasma. Y hace 15 años, pues lo que hacíamos era un saco de hielo seco en un cubo de agua y dándole con un abanico y alguien haciendo ruido con la boca. Ahora ya te encuentras gente con proyectores, con film transparente que se proyecta la imagen holográfica. O sea, da mucho, ya digamos que los recursos son muy diferentes, pero aún así se sigue utilizando mucho el tema de la imaginación. Por ejemplo, en este que te estoy hablando de Alemania, de la Drachenfest, hay una media de entre 3.000 y 8.000 jugadores. De lo que es el campamento, son 9 campamentos y lo único que se hace es como una puerta del campamento, no se hace todo el campamento entero cubierto y fortificado. Entonces tú tienes que practicar un poco ahí un ejercicio de imaginación para decir, yo estoy atacando este campamento, que hay una empalizada que recorre todo el campamento, pero tú únicamente realmente estás atacando unos 30-35 metros de empalizada. O sea, la imaginación siempre se utiliza. Y además de la imaginación, que eso también sobre un tablero y en una mesa cuando se hace un juego de rol convencional es importante porque tienes un poco que meterte en la piel de tu personaje, supongo que aquí también sería más importante todavía la representación, ¿no? Porque tú haces casi como un papel de actor, ¿no? Indudablemente, hay unos niveles de partida en los cuales a lo mejor tú dices, voy a jugar, pues se decide que se va a jugar 6 horas, es decir, antes de comer, en la comida y después. En ese hay una implicación y entonces tú estás, digamos, a 6 horas totalmente implicado, no te sales de juego. Luego hay otros que a lo mejor ya son más largos, en los cuales tú, digamos, tu rol, tu personaje, la implicación que pones en el personaje está un poco limitada. Llega un momento en que la cabeza no da de sí. He estado interpretando un caballero del siglo XVI, hablando vuesa merced, tal, y cuando termina la semana yo he estado trabajando y cogiendo el teléfono y respondiendo que desea vuesa merced. Con lo cual hay que tener mucho cuidado en ese sentido, no porque te vaya a pasar nada grave, sino porque tienes que saber dejar el juego, descansar, sobre todo, por ejemplo, el tema del alcohol. Eso es muy importante. O sea, tú estás interpretando un borracho, cualquier director de juego se te acercará si lo estás interpretando muy bien y si te ve que estás borracho de verdad, te va a sacar de juego. Pues estamos hablando de que aunque las armas sean de goma espuma y tal, puede correr un riesgo cualquier persona, tanto el que no está cumpliendo unas normas de seguridad básicas. Por eso, al estar tan implicado, una persona violenta, tú ves a una persona violenta está llevando un papel, pero sin duda, aunque tú estés llevando el papel de digamos, un pacificador y te acerques a él pacificarlo, no va a haber ningún problema. Él te va a coger de la pechera, te va a agitar, va a gritar, te tirará por el suelo, pero es curioso cómo lo hacen, sobre todo en Alemania, porque te van diciendo bajito qué te van a hacer en inglés, para que diga, te voy a tirar al suelo y tú ya sepas de que te va a tirar y tal. O sea, es siempre mucha implicación, pero también hay muchísima comunicación y es bueno, ya te digo que eso es divertido, más que nada conoces mucha gente, te mueves por parajes, vamos, ya me he recorrido media Europa con este sistema, ya más totalmente mochilero. Esto es cuanto más te ahorre en el viaje mejor. Y ya digo, la implicación es casi más en el viaje, lo que te vas a tardar y el esfuerzo, que en la partida. En la partida, el ambiente en sí te facilita todo eso. Es más difícil hacerte pasar por un caballero medieval en Calle Larios que, como ya te digo, en el castillo. En el castillo es cierto que las primeras horas
estás un poco confuso, este es mi personaje, te dan una historia, tú te tienes que saber la historia, entonces vas un poco como un actor a la primera, digamos, ensayo. Estás, pues sí, soy un caballero, hasta que no te haces con el personaje, y el resto de días o horas son muy rápidas, son más fáciles, ya la gente te conoce como ese personaje y no hay problema. Me imagino que aquí la labor del director de juego tiene que ser un poquito más complicada que sobre una mesa, tiene que controlar más cosas, ¿no? Depende del sistema. Hay uno que le llaman el sistema nórdico, el Nordic, que es ambientación total o dice 24 horas. Si la partida es de 2 días, es 48 horas totalmente metida en el personaje. En ese caso únicamente lo que son los narradores o directores de juego se limitan a la seguridad. Es decir, comprobar que todo vaya bien, si por ejemplo hay un accidente, alguien se torce un tobillo o así, mandar una voz de mando que separa la acción para que esa persona se pueda sacar y tal, pero limitan todo lo que es romper la ambientación lo máximo posible. Luego sí hay otros tipos Cluedo, de misterio, también por ejemplo estos que han salido ahora mucho de zombies y tal, que sí necesita una participación. Lo que se intenta es que no sea el director de juego el que te diga las cosas, se utiliza lo que sería el PNJ o el personaje no jugador, es un extra de la película que tiene una misión. La misión es decirte, por ejemplo, el clásico viejo de las misiones que te encuentras al principio, te dice, mi hija ha sido raptada, necesito que vaya al bosque, ofrezco dinero, tal. No es un director de juego y no rompe la ambientación, sino que además te está dando juego en sí. Y si aquí no contamos con un tablero, ni con unos dados, ni con un libro determinado, ¿cómo se miden los factores, como puede ser la inteligencia, la fuerza, el carisma, todo este tipo de cosas que sí existen sobre la mesa, ¿no? Bien, hay un sistema que se hace con la hoja, o sea, realmente al final tiene una hoja de personajes, lo que pasa que, a mi parecer, entorpece mucho lo que es en vivo. En vivo, cuanto menos factores externos hayas, mejor. Tú puedes coger y decir, hago una tirada o un enfrentamiento contigo de carisma. Si la persona que lo está haciendo no tiene una buena comunicación, una buena empatía, se va a limitar a lo mejor a piedra, papel y tijera o tirar una moneda al aire. Y entonces yo, según creo, entorpece lo que es la continuidad. Entonces lo que sí se está llevando ahora mucho es quien es muy ágil va a ser muy ágil. Es decir, yo con mis casi 100 kilos he estado corriendo como loco, monte para arriba, monte para abajo, pero me siguen ganando a la carrera. Entonces, claro, yo intento hacerme personajes pues, que representan un poco mi edad, lo que puedo hablar, lo que no puedo hablar. Puedo intentar ser más elocuente, o en una partida, que la primera partida que fui a Alemania, fui mudo, porque dije, ni sé alemán ni sé inglés. O sea, digo, voy a ir mudo y así no va a haber problema, ¿no? Iba con una pizarra que iba haciendo dibujitos. Fue divertido, pero me limité a mí mismo. ¿Y qué tipo de aventuras son las más comunes? Porque hablabas, por ejemplo, de tema militar, hablas de zombies, pero ¿hay algún estilo de aventuras que son las más habituales, por lo menos para la gente que esté empezando? Lo más habitual normalmente es medieval fantástico. O sea, suele ser, por ejemplo, ya te dije, Juego de Tronos, que normalmente también tiene que ver mucho con lo que está a la moda en ese momento. Lo mismo que apareció lo de los zombies, apareció con el tema de Walking Dead y todo eso, volvió un poco la moda. Esto es cíclico, luego los vampiros vendrán otra dentro de 5 años. Hubo una época que Vampiro la Mascarada estaba en boga y se hacía eso, grandes convenciones de gente vestida de vampiro en Málaga, Sevilla. De hecho se está volviendo a dar y ahora a nivel nacional. Pero normalmente eso es medieval fantástico, porque tiene la mezcla de poder actuar como comerciante. Pues no solo esto es de lucha, también hay nivel político, nivel económico, negociación. Te puedes encontrar un truán. Claro, por ejemplo, había un chaval que se tiró la semana entera, que iba como un juglar de taberna en taberna, buscando comida y buscando dinero, buscándose la vida. Y el tío, el tío lo disfrutó a su manera. Yo no podría vivir del canto, por ejemplo. Indudablemente yo toco una guitarra y un canto y me muero de hambre. Sin embargo, tú tienes cualidades para cantar y hacer eso, te puedes meter. Y para hacer una aventura de este tipo medieval, ya que pones en marcha todo ese operativo, me imagino que también habrá que saber, o los que organizan el juego tendrán que saber bastante de historia o documentarse bien para que no existan excesivos gazapos, ¿no?
Los gazapos siempre van a existir, o sea, eso no lo quita nadie. Sin embargo, tú lo que planteas, digamos, es el tablero de juego. Como director de juego, dices, vamos a coger una ambientación, vamos a coger, por ejemplo, Señor de los Anillos. Normalmente es algo que, vamos, entre la sociedad Tolkien española y tal, puedes conseguir muchísima información, coger una época antes del anillo, después del anillo, incluso antes de que se hiciera el anillo, y coger esa época, ambientarla lo mejor que puedas, pero al mismo tiempo coger todo lo que es la historia, nombre, y prepararte lo que sería, digamos, la historia donde se va a hacer la partida. Eso lo tienes que repartir y dejárselo muy claro a todos los jugadores y hacerle personajes acorde con la historia. Si por ejemplo va a ser la forja del anillo, tendrías que coger a los 7, 9 reyes humanos, tal, y completar todos los personajes que harían falta para eso. Luego, pues, para utilizar a Sauron, coger a un tío, no cogerías a un personaje, a cualquier persona, cogerías, por ejemplo, a un PNJ que va a seguir la línea argumental siempre que pueda. A lo mejor alguien decide asesinarlo, que no viene en los libros ningún relato que lo intenta asesinar a alguien por la espalda, pero que sepa reaccionar a eso, ¿no? Y te va a ayudar. Realmente es un ayudante de la historia, está ayudando a los directores de juego. Comentas, Daniel, que tú has recorrido Europa, que has estado en escenarios magníficos, pero por ejemplo para grupos de gente más pequeñitos que no tengan la posibilidad de viajar, ¿esto se puede hacer en el centro de una ciudad o es complicado por la gente que pasa? Es complicado, en ese sentido sí es complicado. Por ejemplo, grandes centros urbanos, Málaga en verano no es recomendable hacer nada de esto, ¿no? Más que nada porque tendrías que acotar un poco la entrada de personas que o no estén enteradas del evento que va a haber, o bueno, a mí nos han estado haciendo fotos cuando hicimos lo de vampiros, y aunque las autoridades estaban enteradas de la actividad, pasa un coche de policía y ve a un tío pintado de blanco con una especie de porra en la mano, lógicamente dice aquí pasa algo, ¿no? O sea, se intenta evitar grandes núcleos urbanos y si pueden ser siempre zonas privadas, y aviso a las autoridades y tal, pero normalmente, ya digo, según el número de personas, cuanta más gente, digamos, más rurales. Y tú que tienes mucha experiencia en este terreno, me imagino que habrás vivido mil cosas. No sé si te has enfrentado, por ejemplo, a algún accidente, alguna cosa que haya ocurrido y que haya roto un poco el ritmo de una aventura. Sí, hace 2 años una amiga le pegaron con una flecha en el ojo. Suena un poco raro, pero la flecha, digamos, es como es una flecha, pero tiene una gran bola de espuma que evita el impacto. O sea, es como si te dieran un empujón un poco fuerte. Lo que pasa que, claro, le pegó en el ojo y lo que sufrió es como un impacto con una mano y duele, o sea, es un ojo. Entonces, automáticamente uno de los rescap, bueno, aquella vez son unos que llevan un gorro rojo, con lo cual son muy fáciles de reconocer para el juego. Estamos hablando de que unas 4.000 personas dejaron de luchar automáticamente, se pusieron de rodillas, acudió camilla, la sacaron de la zona de juego, bueno, la acompañamos, fue bastante. En estos grandes eventos suele haber ambulancia, la atendieron al momento y sin ningún problema. Luego, digamos, más ya en mi juventud, lo de saltar una tapia y clavarme un cristal, sí. Es decir, el problema que tiene el rol en vivo es que lo estás haciendo tú. Entonces tú vas a asumir las consecuencias de lo que pueda pasar. Una cosa tan tonta como que haya alguien que se está haciendo el muerto detrás tuya, tú dar un paso para atrás y caerte de espaldas. O sea, esas cosas es lo más sencillo que te puede pasar. Y por el contrario, ¿alguna anécdota simpática que pueda romper un poco el hielo de esto que hemos contado, lo del golpe en el ojo, que desde luego es una cosa muy dolorosa, ¿no? Pero por el contrario, no sé si os ha ocurrido alguna vez de estar un grupo grande por ahí, pues disfrazados de medievales y yo qué sé, que aparezca la policía y diga quién son estos tíos, ¿no? Eso de todo. En Segovia estábamos en Puerta del Campo, y había únicamente una carretera vamos, no creo que fuera ni comarcal, o sea, estaba entre Camino de Cabras y vial para llegar a un pueblo allí perdido, y ver a un coche de la Guardia Civil, quedarse asombrado cuando empezaron a cruzar un montón de gente, pues eso, con armaduras, espadas, y ver al pobre señor a salir muy despacio, decir, ¿quién va ahí? Y ya tener que salir y comentarle todo eso. Y dice, es que a ellos lo habían comentado eso, que iba a haber una actividad
pero claro, lo que no esperaba era un montón de gente con espadas que cada vez son más reales, o sea, son más seguras, pero también más reales. Sí. Y eso, 40, 50 personas de noche con faroles de aceite y tal, asusta bastante. Y una última cuestión, Daniel, si alguien, por ejemplo, está interesado en participar en este tipo de aventuras de rol en vivo, ¿cómo se puede hacer? O sea, ¿hay alguna página en especial, alguna web en la que se pueda contactar? Vamos a ver, hay innumerables asociaciones de carácter, digamos, no lucrativo, que hacen pequeños eventos y únicamente lo que estás costeando es, si por ejemplo vas a ir a una casa rural, es la comida y la casa rural. Básicamente con poner en el buscador Rol en Vivo España o Rol Medieval y tal, saldrán un montón. Luego hay otras ya que son pues que ya cobran por la actividad, incluyen muchas más cosas aparte del seguro civil, y que las pequeñas también están obligadas a tenerlo y lo tienen, pero ya digamos que vas como un poco más a plato puesto, ¿no? Es otro nivel, igual que en vez de estar en una casa rural, a lo mejor si por ejemplo, ¿qué te digo yo? Creo que fue el año pasado o el anterior, se hizo un crucero que iba a Ibiza, y en el crucero se producía una epidemia zombie. O sea, ya está, es que vives estupendamente, tienes un camarote en un crucero a Ibiza, una fiesta en Ibiza y todo, pero tienes una partida de rol en vivo, vamos, en todo el trayecto huyendo de zombies en un crucero. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos puesto un poquito al día sobre este rol en vivo, que desde luego es algo singular, algo diferente hacerlo sobre una mesa. Te envío desde aquí un fuerte abrazo, amigo. Realmente, encantado. Y nosotros volvemos próximamente en el canal Poe el Alquimista. Un saludo, amigos. Adiós. Bye, bye.